Reconocemos que los inicios tienen mucha importancia en nuestra vida. Cuando Jesús inició su ministerio, inició bautizándose. ¿Qué significa el bautismo de Jesús y qué tiene que ver con nosotros el día de hoy? Esto lo explicamos en este mensaje. Acompáñanos, soy Waldo Salinas y Dios te bendiga. Biblia juntos, amén. Esa es la actitud. Así que el día de hoy vamos a hacer esto. Vamos a leer una porción de la Escritura. Vamos a orar para que Dios nos hable y vamos a estudiar esta porción juntos. Vamos a entrar a algunos temas muy interesantes. Así que si tienes tu Biblia por ahí o en tu celular, podemos ir a Mateo 3. Mateo 3, por supuesto, ya me salté 2 capítulos del Evangelio, ¿verdad? O sea, por eso te digo que no es cada detalle. Sí, si quieres puedes leer Mateo 1 y 2 en tu casa, son genealogías larguísimas, así que ánimo. Pero Mateo 3:13 dice la palabra del Señor. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan, el Bautista, lo bautizara. Pero Juan intentó convencer a Jesús de que no lo hiciera. Juan le decía a Jesús: yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces, Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía sobre Jesús como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Qué versículos, qué versículos. Vamos a estudiar esto. Y el mensaje del día de hoy lo titulé: no empieces sin esto. No empieces sin esto. Voltea con su vecino y dile: no empieces sin esto. Y luego después voltea con el que ignoraste del otro lado y dile: tú tampoco no empieces sin esto. Oramos. Padre Santo, pedimos que nos hables por medio de tu palabra. Ensancha nuestra capacidad de dimensionar la grandeza de Cristo y de cada palabra que están escritas en esta hermosa colección, en esta hermosa palabra de vida y palabra de verdad. Señor, háblanos en esta mañana. Como dice el Antiguo Testamento, disponemos nuestros oídos para oír, nuestros ojos para ver y nuestro corazón para entender lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en medio nuestro. Yo te pido que bendigas a cada familia, que bendigas, Señor, cada matrimonio. Si hay necesidades entre nosotros, que el día de hoy podamos descansar, que estamos delante de un Dios generoso, bondadoso y cuidadoso. Que el día de hoy podamos descansar en ti, en tu presencia, y recibir de tu palabra alimento que sacie nuestra alma. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, ¿le puedes dar un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Dios? Amén. Estamos en la era de los podcasts y está increíble, no lo digo negativamente, a mí me encanta, yo escucho podcasts y mira, se fusionó increíblemente con una bendición que tenemos en nuestra ciudad, lo cual llamamos tráfico. Entonces los podcasts llegaron para quedarse porque el tráfico también, ¿verdad? Entonces es padrísimo escuchar y hay de todo tipo de podcasts, podcasts quizá de entretenimiento, quizá otros de alguna especie de productividad, habrá algunos otros de enseñanzas. Y a mí me gusta escuchar de diferentes maneras, de diferentes categorías de podcasts, y me gusta de alguna manera siempre nutrirme de alguna forma, a veces de cosas espirituales, de la Biblia, etcétera, y a veces cosas prácticas como temas financieros, temas de liderazgo, temas de productividad. Me gusta de un poco de todo, de repente le variamos por ahí.
Y sabes, de repente he encontrado estas entrevistas a personas que tienen una gran trayectoria en cualquier rubro, ¿verdad? Puede ser en los negocios, puede ser de liderazgo, puede ser política, etcétera. Y me gusta cuando escuchas un poco de estas grandes trayectorias, a veces trayectorias importantes, y cuando les hacen estas preguntas como: si volvieras a empezar de cero, ¿qué cambiarías? No, está increíble escuchar a algún CEO, algún fundador de alguna empresa o alguna organización y que le digan: después de tantos años, si volvieras a empezar, ¿qué cambiarías o qué harías? O si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué consejo te darías a ti cuando estabas empezando? Hay un hombre que se llama R.T. Kendall. Este hombre por muchos años fue el pastor de Westminster. Es una persona muy importante en el tema de la fe y es un teólogo y es un hombre increíble, maestro, autor, escritor, conferencista, pastor, teólogo. Y este hombre tiene más de 70 años de ministerio. Actualmente tiene... creo actualmente, es que ya no sé si ya está con el Señor o sigue con nosotros, pero tiene 90 años. Y le preguntaron, después de 70 años de ministerio a tiempo completo como teólogo, como escritor, todo esto, le preguntaron tal cual: ¿qué harías o qué te aconsejarías a ti mismo del pasado? Al young R.T. Kendall. Y es bien interesante porque él contestó: me diría a mí mismo, conoce tu Biblia y ora mucho. Y es el consejo que le doy a cada persona con la que me topo: conoce tu Biblia y ora mucho. Y es bien fascinante porque estás hablando de una persona con demasiado academia, con demasiado, muy académico, muy inteligente, muy conocedor, muy teólogo. Y es bien impresionante qué va a contestar. No sé si te ha tocado o te llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque reconocemos que los inicios tienen un impacto muy significativo con el desarrollo de aquello que iniciamos. Quizá tú este año empezaste el 2026 iniciando un proyecto, quizá iniciando algún negocio, iniciando una nueva temporada. Yo no sé si este año empezaste iniciando una nueva relación. Okay. No sé, quizá un nuevo ministerio, o simplemente quisiste iniciar un nuevo hábito, ¿verdad? Este año quiero empezar jiu-jitsu, no sé, algún hábito de cosas padres en la vida. Y los inicios siempre son importantes porque influyen significativamente el desarrollo de todo esto. Ahora, todos queremos tener un buen comienzo, por eso esos podcasts funcionan. Quieres empezar bien, quieres tener un buen arranque, quieres tener un buen inicio, y constantemente nos preguntamos y evaluamos y nos preparamos para que nuestro inicio sea sólido. Fíjate bien, aquí acabamos de leer básicamente el inicio del... Híjole, es difícil como absolutamente asegurarlo así, pero podemos entender que este es el inicio del ministerio de redención de Jesús. Ahora, alguien podría decir: no, ya estaba profetizado desde Isaías. No, pues sí, pues desde Génesis. Es más, desde antes de Génesis ya estaba iniciado el ministerio de Cristo. Pero vamos a verlo así humanamente y cronológicamente. Jesús nació, y tenemos todo este recuento de su nacimiento, y no sabemos mucho de su juventud y de todo este proceso. Y de repente lo que vemos inicialmente a sus 30 años del ministerio de Cristo es este momento, es el comienzo del ministerio. Ahora, es una historia impresionante, la historia del evangelio. Estamos hablando de la salvación de la humanidad. Si tú y yo fuéramos a escribir una novela, una historia o un cuento de ficción acerca del inicio de la historia más grande creada, no sé si estás de acuerdo conmigo, y sobre todo en la actualidad, las películas y las historias tienen que iniciar con un comienzo así que te ganche, lo que le llamamos el hook, con un hook importante. O sea, ahora las series en Netflix, las películas tienen que empezar así como dramáticas. No sé si me explico, es como que empieza las letritas y luego no sé, le disparan a alguien, ¿verdad? Y es como y ahora la película se va a desarrollar de esto impresionante que acabas de ver en los primeros 5 minutos de serie, ¿no? O empieza la película y arrestan a alguien. Es como, ¿qué pasó? Y ese es el desarrollo. Si tú y yo fuéramos a escribir la historia de la redención, ¿cómo empezaríamos la historia? Y sabes, llama la atención que tú lees esto y pues empieza como que, empieza con un bautizo.
O sea, todo el inicio yo empezaría, no sé, resucitando un muerto, algo así, o sea, calmando las tempestades, abriendo el océano, no sé. Pero la historia empieza con Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista y el Espíritu descendiendo sobre él como una paloma. No es, humanamente hablando, como el inicio más dramático y escandaloso y impresionante. No sé, Jesús calmó un océano, por ejemplo, calmó una tempestad. Jesús resucitó a Lázaro. Pero eso casi pasó al final, como el inicio fue tan tranquilo. Pero yo quiero el día de hoy que podamos entender y estudiar por qué inició así. Y yo estoy convencido que viéndolo a más profundidad nos vamos a dar cuenta que este inicio tiene mucho más que decirnos a nosotros de lo que muchas veces pensamos. ¿Estás conmigo? Así que fíjate bien, hay tres aspectos de este inicio impresionante en la obra del ministerio de Cristo Jesús. Yo quiero que te lo imagines así. Lo primero que sucedió públicamente es que Jesús fue al río Jordán. Ahí estaba Juan el Bautista bautizando gente y llega Jesús. Juan el Bautista ubica a Jesús como el Mesías y dice: Jesús, bautízame. Y Juan le dice: no, o sea, bautízame tú a mí. Tú eres Dios, tú eres el Mesías. Yo no tengo nada que hacer para bautizarte a ti. Es innecesario. Y Jesús le dice: es necesario que cumplamos con toda justicia, dice la Reina Valera. Justicia, diga conmigo, justicia. Ahora fíjense bien, Mateo 3:15. Esta es la primera explicación. Jesús le dijo: así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige o con toda justicia. Juan estaba llamando a la gente a arrepentirse. Le digo, como ya le he platicado cómo predicaba Juan el Bautista, ¿verdad? Generación de víboras. Imagínese que usted llega a la iglesia: víboras, ¿cómo están en esta mañana? Es como, ¿qué? Y Juan así predicaba, ¿verdad? O sea, generación de víboras, generación adúltera, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Sepan que el hacha de Dios está siendo afilada para el día del juicio. Pero bueno, que Dios les bendiga, gracias, nos vemos el próximo domingo. O sea, la predicación de Juan era una predicación contundente, agresiva, era una predicación confrontativa que invitaba a la gente a ¿qué? A arrepentirse de sus pecados. Entonces Juan les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Y la gente procedía en una sensación de arrepentimiento y de convicción. Iba con Juan para ser bautizados en arrepentimiento. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Había un llamado a reconocer que el ser humano tenía que acercarse a las cosas de Dios. Y eso era la invitación de parte del ministerio de Juan al ser humano. Y cuando Jesús viene, escucha esto: Jesús no se bautizó porque estuviera lejos de Dios, por supuesto que no. Y número dos, la realidad es que Jesús vino a bautizarse porque vino a acercarnos a nosotros, a Dios. Y hay un término que tenemos en la teología, que es la palabra justificación, y ahorita voy a explicar esto. En otras palabras, Jesús no tenía en sí que bautizarse, era innecesario. Si Jesús no se hubiera bautizado en su persona, no hubiera pasado nada. Sin embargo, al bautizarse, lo que Jesús estaba haciendo era identificarse con nosotros. Jesús estaba haciendo lo que nosotros teníamos que hacer, porque fíjate bien, nosotros teníamos que cumplir con cierta justicia para heredar el perdón, la salvación y el reino de Dios, y nadie podía cumplirlo. Entonces Jesús cumplió la justicia que nosotros teníamos que cumplir, que no podíamos, para que en su cumplimiento nosotros pudiéramos recibir por el pago que Él ya hizo por nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Corintios 5:21, segunda de Corintios, dice lo siguiente: al que no conoció. Bueno, en la NTV dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Nosotros teníamos que cumplir con cierta justicia para tener una relación con Dios, y no podíamos. Y Jesús
cumplió con lo que nosotros teníamos que cumplir para que nosotros pudiéramos tener lo que nunca pudiéramos tener. Te voy a hacer el mismo ejemplo en tu negocio. Tú estás por empezar un emprendimiento, un negocio, una empresa o algo, un proyecto, y tú primero tienes que hacer un presupuesto. ¿Cuánto voy a tener que invertirle para iniciar esto? Esta noticia que yo acabo de decirte se traduciría de esta manera para tu negocio. ¿Cuánto tengo que invertirle para iniciar este proyecto? Y es que alguien te dijera, la inversión ya se hizo, solo inicia. Jesús pagó todo lo que nosotros necesitábamos pagar. Jesús cumplió con todo lo que nosotros teníamos que cumplir. Y Jesús vivió la vida perfecta que nosotros debimos de haber vivido, que no podíamos vivir, para obtener esta perfecta historia y esta relación perfecta con nuestro Dios. Jesús pagó lo que se tenía que pagar por nosotros. Ya no hay deuda, ya no hay pago. Toda exigencia fue satisfecha por la obra perfecta de Jesús. Cuando Jesús se bautizó y expresó, es necesario cumplir con toda justicia, lo que está diciendo Jesús es, yo voy a pagar por ellos, yo voy a cumplir por ellos, yo voy a cumplir los estándares de ellos, lo voy a hacer yo, porque ellos no pueden, pero yo sí puedo. Y al bautizarse tenemos esta gran noticia de que Jesús está reconciliándonos con Dios, pagando la deuda que era imposible pagar para nosotros. Y esta es la justificación, que usted y yo le depositamos a su cuenta a Jesús nuestros platos rotos, y Jesús nos transfiere de su cuenta su justicia, su bondad, su amor y su gracia. Es un intercambio glorioso, es un intercambio impresionante. Normalmente cuando hacemos intercambios te esperas dar algo bueno y recibir algo bueno, y nosotros le dimos una vida incumplida, una vida incompleta, una vida rota a Jesús. Jesús nos dio esta vida perfecta, esta vida completa, esta vida pura y sin mancha, para que tú y yo el día de hoy podamos tener una relación hermosa y maravillosa con nuestro Dios. Jesús se identificó para darnos esta buena noticia. Hoy podemos recibir perdón y salvación y una nueva y maravillosa relación con Dios por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Así que esta es la primera razón por la que Jesús se bautizó, porque estaba cumpliendo algo por nosotros. Y número 2, suceden 3 cosas. Ya dijimos la primera, Jesús cumplió por nosotros las exigencias de Dios. Número 2, fíjate bien, Mateo 3:17. Mientras Jesús se bautizaba y salía del agua, dice que una voz desde el cielo dijo: este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Fíjate bien, a este punto de la narrativa del evangelio, las multitudes no necesariamente ubicaban a Jesús, y sobre todo, ¿quién era Jesús? Sí, porque Jesús se había mantenido como un carpintero en casa de sus padres. No había hecho milagros, no había predicado en público, no había empezado su ministerio, de tal manera que es el arranque. La gente apenas está sabiendo, apenas va a saber quién es Jesús. Y de pronto, desde el cielo se escucha una voz que expresa la identidad de Jesús, y el Padre lo señala a él como el hijo legítimo, como el hijo de Dios, como el Mesías. Y el Padre habla de la identidad de Jesús, y el Padre le asigna esta identidad y le dice a toda la gente que está ahí, porque dice que todos escucharon que Jesús era el hijo amado de Dios, quien traía complacencia al Padre. Y sabes, yo quiero decirte que en la fe, tú accedes a la fe por medio, disculpe la redundancia, por medio de la fe en todo lo que Jesús hizo por ti y por mí. A veces llegamos a la iglesia diciendo: ¿qué hago? ¿Qué quieres saber qué hacer? Confía y deposita tu fe y tu esperanza, no en lo que tú y yo podemos hacer para Dios, sino en todo lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo pagó el precio. El día de hoy es importante que tú y yo sepamos que no hay nada que tú tengas que hacer o que necesites hacer para ganar el amor de Dios, para obtener algo de Dios, más que creer
en que lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario te lo da a ti, ese amor, esa relación y esa bondad meramente por gracia. ¿Qué hago? Recíbelo. ¿Y qué más? Y disfruta esa gracia. Y luego, y sé pleno en esa gracia. Y luego, profundiza en ese amor y en esa gracia. Qué escandalosa gracia, no se acaba y es tan profunda, tan gloriosa. Y luego, Dios no solo paga la deuda por nosotros. ¿A qué me refiero? Dios no es como que vio a Walo y dijo: híjole, Walo trae una deuda impagable de pecados, este criminal que está aquí. Y llegó Dios y dijo: bueno, hombre, yo pago por él. Ya pagué tu fianza, libre. Llégale, Walo, criminal, que yo pagué tu fianza, criminal. No, dice que nos da una nueva identidad, un nuevo nacimiento. Ahora nacemos de Dios. De tal manera que dice Juan capítulo 1 versículo 12, dice que a todos los que creyeron en Jesús y lo recibieron, les ha dado el derecho de llegar a ser ¿qué? Perdonados de Dios, ex esclavos del pecado, rescatados de Dios. Y ahí dice que si tú el día de hoy crees en Cristo Jesús, lo que Él hizo por ti, y lo recibes como tu Señor y Salvador, tienes el derecho de ser hijo de Dios. Y eso, ¿sabes qué nos asigna? No solo una nueva posición de que ya no estoy en deuda, me asigna una nueva identidad. No sé si te has fijado esta dinámica de Jesús con sus discípulos, que cuando los llamaba, no solo los llamaba a hacer cosas, sino que incluso a algunos les cambiaba el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué les cambiaba el nombre? Porque les cambiaba su identidad. Antes eras esto, pero ahora eres una nueva criatura, una nueva hechura, creado en Dios y en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya tenía preparadas para ti. Amén. ¡Qué buena noticia! ¿Sabes? Somos muy dados a las etiquetas y a los apodos, ¿no? Sobre todo en la primaria y así. O sea, es como que, no sé, hiciste algo, te pasó algo y esa etiqueta puede ir contigo el resto de la vida. Ahora, me encantaría decir que en la Biblia no es el caso. Pero bueno, hasta en la Biblia es el caso, ¿no? Es como que, ay, mira, el testimonio de la mujer endemoniada. Y ya no está endemoniada, pero nosotros le seguimos diciendo así. Sí, es como que seguimos con estas dinámicas que nos cientifican, pero en la realidad del cielo, literalmente hay un nuevo nacimiento. Hay un antes y un después de Cristo. Y Dios nos asigna no una identidad con algunas cosas agregadas, una nueva identidad de hijo. Hay muchas personas que llegan a la iglesia con actitud o con identidad de esclavo o jornalero. ¿Te acuerdas la parábola del hijo pródigo? Que se fue de casa y cuando quiere regresar dice: no soy digno de ser llamado su hijo, pero puedo ser un jornalero en casa de mi padre. Y a veces traemos una actitud y una identidad de venir delante de Dios diciendo: oh, yo soy esto, y estamos luchando, cuando lo que la Escritura dice es que ahora, si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y has creído en Él, tú tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Sabes, yo veo que hay una crisis tremenda en nuestro mundo. No soy tan dramático, pero creo que esto no es dramatizar. En el mundo entero, con el tema de identidad, hay una crisis rotunda, grave y profunda, hasta rimó, de identidad. Y si te fijas, la mayoría de los movimientos actuales, sociales y hasta políticos tienen que ver con identidad. Todo. Y las generaciones y las familias y esto y las leyes ahora incluso giran en torno a estos temas de quién es quién y de identidad. Y lo veo y sabes, yo creo que no es un tema actual, como que de repente a la gente se le fue la identidad. Yo creo que ha sido un tema recurrente que fue escalando de tal manera que ahorita estamos teniendo el resultado que vemos, porque fue progresivo y avanzó hasta donde estamos hoy. Pero yo creo que hoy más que nunca, iglesia, necesitamos recordar lo que significa ser hijo de Dios.
Y yo creo que necesitamos recordarlo constantemente y necesitamos recordarle a nuestra esposa o a su esposo o a nuestros hijos y recordar, ¿sabes qué? Que somos hijos de Dios. Hay un pastor que yo escuchaba y que su hijo hizo una travesura tremenda en la escuela. Dicen por ahí que de repente los hijos de los pastores también son mortales. Y este pastor dice que agarró a su hijo, dice, y tenía la tentación de decirle: no lo hagas porque eso no agrada a Dios. Dice, pero yo no quería transmitirle la ley a mi hijo. Yo no quería transmitirle un sistema de reglas a mi hijo. Y oró y dice, y antes de hablar con él, oré y le pregunté: ¿cómo realmente puedo no darle un sistema de reglas, sino que, y ahí entendió, dijo, identidad. Y le dijo, ¿sabes qué? Eso no está bien. Y le dijo, ¿por qué? Porque eso no es lo que hacen o hacemos los hijos de Dios. Eso no es lo que tú eres. Fíjate, no lo que tú haces, eso no es lo que tú eres. Tú y yo somos hijos de Dios. Y somos llamados diferente simplemente porque Él es nuestro Padre y nosotros. Y este pastor está asignando identidad al corazón de sus hijos. Y hemos muchas veces pasado por alto. Y sabes, normalmente las predicaciones de identidad se dan en los grupos de adolescentes o en los grupos de jóvenes, pero creo que es algo que todos necesitamos como iglesia. Constantemente recordar qué significa ser llamado hijo de Dios. Ahora fíjate bien. El Padre dijo: este es mi hijo amado, muy amado. Dios ama a sus hijos. Tú eres amado por Dios, tú eres amada por Dios. Yo sé que a veces usamos expresiones como el hijo rebelde, el hijo problema o el hijo, pero no es el lenguaje que Dios usa en la Biblia. Aunque la verdad sí somos los rebeldes y los problemáticos. Pero Dios nos ama, iglesia. Y lo hemos escuchado tanto y nos hemos familiarizado tanto que es como: Cristo te ama. Ya sé, ¿verdad? Es como que dime algo que no sepa. Y luego estamos en medio de nuestros problemas. Ay, ¿dónde está Dios? ¿Será que me odia? Pues no, que ya sabías que te amaba. Y necesitamos profundizar en esta verdad, saberte amado y amada por Dios. Que tú volteas al cielo y no ves un ser supremo que está así poniéndote de lejos como que qué clase de persona eres. Es un Padre amoroso que ama a sus hijos. Y por eso Jesús enseñó a orarnos diciendo: Padre nuestro. No dijo suprema creador nuestro, que sí es el creador, pero Jesús hablaba de esta relación. Tú debes de saber que eres amado. Dios te ama con un amor que no logramos dimensionar y no creo que nunca lograremos dimensionar. Por eso Juan dice de tal manera, no dice Dios nos amó mucho. De tal manera, ¿cuánto? Pues de tal manera, o sea, no puedo darte una palabra que logre expresar correctamente la dimensión del amor de Dios por tu vida. ¿Sabes que Dios te está amando ahorita? ¿Sabes que Dios te estaba amando ayer en medio de tu problema? ¿Sabes que Dios te estaba amando a pesar de que estábamos pecando? Dios te ama. Eres amado. No necesitas buscar el amor de nadie más. No necesitas buscar la aprobación de nadie más. No necesitas que tu jefe te diga que lo hiciste bien. No necesitas que nadie te dé una palmada en el hombro. Si sabes que Dios te ama. Dios te ama. Ya sé que estoy repitiéndolo mucho, pero es que estoy tratando que se asiente en el corazón. Sabernos amados por Dios. Cuando estás en medio de la tormenta, estoy en medio de la tormenta, pero soy su hijo y esto significa que Él cuida de mí y que a pesar de esto soy amado por Él. Él me ama. Y eso, como dice Pablo a los Efesios, les dice que fortalece nuestra fe, sabernos como hijos amados. Ahora, es que yo
Yo tengo poco en la iglesia, entonces sí puedo ser hijo de Dios, pero es que todavía no he hecho nada, o sea, no he servido, no tengo un ministerio, nunca he hecho un viaje misionero, no he ido a llevar despensas. Te hago una pregunta, el Dios le dijo a Jesús: este es mi hijo amado en que tengo complacencia. La pregunta es: ¿qué ha hecho Jesús hasta este punto? Nada. Todavía no inicia su ministerio. Dios no dijo: este es mi hijo amado y me complace porque qué barbaridad, mira todo lo que predicó, todos los endemoniados que sacó, todos los enfermos que sanó, las tempestades que calmó, mira a los fariseos que reprendió. De verdad, qué gran desempeño, definitivamente un cristiano productivo. No, hombre, qué complacencia me da. Jesús no había iniciado su ministerio público y Dios ya está expresando su amor, porque escucha bien, la cruz de Cristo nos recuerda esto, que aun cuando éramos pecadores, Cristo nos amó y vino en el momento preciso para salvarnos. No cuando estábamos en nuestro mejor momento, cuando estábamos en nuestro peor momento, Él ya nos estaba amando. No he hecho nada. Lo que sea que vayas a hacer, por favor, te lo suplico, que no sea para ganar el amor de Dios, porque no hay nada que nos pueda hacer ganar el amor de Dios, que ya nos dio en la cruz del Calvario. Cuando tú hagas algo, que no sea para que Dios te ame, que sea porque Dios ya te ama, y que sea una respuesta, que sea una respuesta. Cuando atravesamos pruebas y dificultades, la tentación más grande que enfrentamos inconscientemente es justo eso: el amor de Dios. Los testimonios son una bendición, ¿verdad? Cuando alguien va a la iglesia o subió su video y no saben lo que estaba pasando y mira cómo Dios me contestó, ¿verdad? Y estaba atravesando esta situación de salud y un milagro sobrenatural. Y es una bendición porque aumenta la fe de una manera muy especial. Pero no sé cuántos les ha pasado que estás en medio de una situación y otra persona también, y luego Dios le resuelve la vida a esa persona y a ti no. Y luego la persona da testimonio y es como, en lugar de decir gloria a Dios por él, es como ¿y por qué a él sí Dios le contestó súper rápido y literal se lo resolvió al 100 y lo mío como que cada vez se hunde más? Y estamos orando y luego nos hacemos preguntas. Aparte, yo he servido más que él ni un viaje misionero ha hecho, yo hice 4. ¿Por qué a mí? Y empezamos a dudar de qué, del amor de Dios por nosotros. En medio de la dificultad, esa es la tentación más grande, que se nos olvide que sea lo que sea que enfrentamos, estamos en manos de Dios, y un Dios que nos ama. Y yo creo, no sé usted, yo lo he vivido, ¿verdad? Así, algún tiempo así escuché, estábamos viendo algo y alguien más, y luego Dios le contestó, y hace cuenta que yo sentí que Dios nos iba a contestar a los dos, a esta persona y a mí, y mandó Dios el paquete de la respuesta y como que no se separó, y mi respuesta y la de él se le fueron los dos para él. Es más, dije, hasta está de más, o sea, está respondido de más. Igual que me pase un poquito esa respuesta a mí. Y es raro, de que pues gloria a Dios por ti. Y el Salmo 73 de Asaf, Dios, empieza el Salmo, Dios ciertamente es bueno para con Israel. Y luego dice, pero en cuanto a mí, y hay que leer entre líneas lo que está diciendo el salmista. Está diciendo, sí, Dios es bueno con todos, pero conmigo no. Porque separa la bondad de Dios con el pueblo de Israel y su vida. Y esa es la tentación. Y yo vengo a recordarte el día de hoy que Dios te ama y que Él cuida de ti, independientemente de lo que estés viviendo, lo que vivamos. Dios nos ama. Y es un amor impresionante que no podemos dimensionar. Y número 3, y con esto termino, Jesús cumplió toda justicia. Jesús nos asigna identidad. Somos hijos. A todos los que creyeron en Él y lo recibieron, se nos da el derecho de ser hijos de Dios. Y número 3,
No sé si te lo has preguntado o no. Mira, vamos a leer Mateo 3:16. Y dice: después del bautismo salía el agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. No sé si te has preguntado por qué tuvo que ser así. O sea, ¿qué tiene que ver la paloma con el inicio del ministerio de Cristo? O sea, imagínate esto, o sea, Jesús se bautiza y el Padre habla desde el cielo y el Espíritu Santo va a participar en este momento presentándose como una paloma. Y lo hemos visto en vitrales, lo hemos visto en arte religiosa, ¿no? Esta paloma, ¿verdad? Y hay diferentes maneras de representar esta paloma, y con luz y como muy poderosa la paloma. La pregunta es: ¿por qué tenía que ser así? No sé si te lo has preguntado. Yo mucho tiempo era como, y algunos luego pastores lo explicaban de una manera muy rara, así como: es que el Espíritu Santo, o sea, el Padre es poderoso, por eso habló desde el cielo, y Jesús es obediente, por eso se bautizó. Y el Espíritu Santo es súper frágil como una paloma, súper frágil, de que se asusta bien fácil. Yo una vez escuché eso. ¿En serio? O sea, ¿usted cree que el Espíritu Santo es así súper frágil y se asusta por todo y como una paloma? No, pues imagínese. No, el libro de los Hechos no hubiera sido posible, porque lo que yo veo en el libro de los Hechos es el poder del Espíritu Santo, no la fragilidad del Espíritu Santo. Y es como que es para que pienses tiernamente del Espíritu Santo como una pequeña paloma frágil, asustadiza. Cero. Pregúntenle a Ananías y a Zafira. Quisieron maltratar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se asustó. Se asustaron otras personas. Mostró su poder el Espíritu Santo. ¿Por qué como paloma? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Y la respuesta a mí me emociona mucho, es muy interesante, es sumamente interesante. Vamos a aprender algo el día de hoy. Génesis 1:2, ¿te acuerdas? Génesis, el que todos hemos leído y leemos todo el tiempo. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice el versículo 2: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Ya hemos leído eso. Es Génesis, la creación de Dios. Hay un tema aquí y es la palabra se movía, que dice que el Espíritu de Dios se movía. ¿Cómo te imaginas eso? O sea, Dios crea todo con el poder de su palabra, se crea el universo y el Espíritu Santo se movía. Y la palabra moverse, si tú lo lees en diferentes traducciones, se interpreta diferente porque es complejo en español. La palabra hebrea es rashaf. Y fíjate bien, es que la palabra se traduce de esta manera: revolotear, aletear o reposar como un ave sobre su nido, empollar. Entonces Génesis 1:2 dice que Dios creó y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice: y el Espíritu de Dios revoloteaba como un ave, o reposaba como un ave sobre las aguas. De tal manera que los judíos en los días de Jesús estaban acostumbrados a la narrativa del Antiguo Testamento y del Génesis, pensando así: que Dios habló y el Espíritu Santo se movió como un ave en el agua. ¿Alguien sabe para dónde voy? Y los judíos están acostumbrados: Dios habla, crea el mundo, el Espíritu se mueve como un ave y reposa como un ave en el agua. Y de pronto están todo este grupo de judíos en el río Jordán viendo al Juan el Bautista, y de pronto Dios habla, el Espíritu una vez más desciende como una paloma sobre las aguas del bautismo, sobre la persona de Jesús. Y estamos viendo un cuadro de la Trinidad, y estamos viendo un cuadro una vez más de la creación. Estamos viendo y experimentando de alguna manera un Génesis 2, un nuevo inicio, una nueva creación, una nueva historia. Y fíjate bien, lo que sucede es esto: en Génesis el Espíritu de Dios se movía
sobre las aguas antes de que comenzara la creación, y aquí en el bautismo el Espíritu desciende sobre Jesús antes de que comience la redención. Y los judíos están viendo un cuadro presenciando Génesis otra vez. El asunto es el primer Génesis falló, porque Dios creó todo y todo era bueno, y luego Dios puso a un hombre ahí, y este hombre pecó y arruinó todo. Y Dios dijo una vez más, y ahora Dios vuelve a hablar sobre las aguas, el Espíritu desciende, pero este hombre fue perfecto, este hombre nunca pecó, este hombre comenzó una nueva historia, la historia de la redención, y Él va a redimir todas las cosas, y tenemos un Dios que da nuevas oportunidades en una nueva creación. Y los que están viendo ahí, literalmente algunos dirán, ¿cómo ha haber sido estar ahí en Génesis? Bueno, ellos de alguna manera estaban experimentando una especie de Génesis otra vez, y estaban viendo literalmente a todo Dios ahí en ese momento, a la Trinidad, el Padre hablando, el Hijo bautizándose, identificándose con la humanidad, y el Espíritu reposando sobre la persona de Cristo Jesús. Quiero decirte esto: Jesús ofrece una nueva oportunidad. Sí, conocer a Jesús es un antes y un después. No es un antes mejorado, es un antes y es un después. Yo no sé si el día de hoy sientes que quizá tu vida sea como este Génesis 2, que Dios creó y todo estaba bien, pero ahora parece que mi tierra está desordenada y vacía. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Hoy te digo esto: en medio de nuestro desorden y nuestro vacío, Dios creó un nuevo Génesis y una nueva oportunidad en la persona de Cristo Jesús. Tus mejores días todavía pueden estar por delante. Tienes una nueva oportunidad. No importa la tragedia, no importa la historia de terror, no importa lo que has vivido. Yo quiero decirte el día de hoy, por medio de Cristo hay esperanza de escribir una nueva historia. Él es nuestro nuevo Génesis. Así que ponte de pie conmigo. No empieces sin esto, sin saber, número uno, que todo ya fue cumplido. No hay nada peor que empezar a caminar en la fe pensando que le tenemos que pagar a algo. Te digo por qué: porque no podemos pagarle a Dios. Cristo ya pagó el precio. Número dos, no empieces sin saber que ya eres amado. No que vas a ganar el amor de Dios, que Dios ya lo dio por cada uno de nosotros. Y número tres, no empieces sin entender que puedes comenzar de nuevo, que en Cristo tienes una nueva oportunidad real, que en Cristo puedes escribir una nueva historia. Quizá tu Génesis pasado se sienta como un fracaso, un desorden y un vacío. En Cristo puedes empezar de nuevo. Puedes ser una nueva creación en Él. Así que quiero invitarte a orar y a cerrar tus ojos. Y en esta tarde, Dios, te damos gracias porque viniste y pagaste el precio. Cumpliste, Señor, con todo lo que era necesario que se cumpliera. Y en esa cruz nos demostraste y nos diste tu amor, Señor. De tal manera nos has amado que diste a tu Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a los que creen y a los que te reciben se les ha dado el derecho de ser llamados hijos tuyos. Haznos saber que somos hijos tuyos, que somos amados. Y haznos saber que al conocerte a ti, Señor, estamos en camino a una nueva historia, a una nueva oportunidad, a un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Una historia de redención, de amor. Una historia, Señor, en donde no caminamos solos, sino caminamos tomados de tu mano, Señor. Yo te pido que bendigas a cada familia, Señor. Cualquiera sea la necesidad, Señor.
el deseo o la petición del corazón. Yo pido que sigas proveyendo, que sigas sobrando en medio nuestro, Señor, y a través de nosotros, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas cada matrimonio, Señor, que bendigas a cada padre, a cada madre en este lugar, a cada joven, a cada bebé, Señor. Te pido que bendigas, Señor, los proyectos, Señor, el trabajo, las finanzas, Señor, la salud, Señor. Si hay alguien enfermo entre nosotros, Dios, oramos pidiéndote por un milagro de sanidad, Señor. Si hay alguien afligido y agobiado, Señor, con temas de opresión, de salud mental, Señor, yo pido que vengas y rompas las cadenas y abras toda prisión, y que podamos experimentar tu paz, tu amor, tu libertad, Señor, y la plenitud de esta nueva historia que nos das por medio de Cristo Jesús. Yo te pido esto, Señor, y te doy tantas gracias. Te adoramos, celebramos y honramos tu gran nombre, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Recibe nuestra alabanza, Señor, pues solo tú la mereces por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén y amén. Le puedes dar un fuerte aplauso a Jesús.